Buenos días a todos mis compañeros del cuarto año sección B de Contaduría Pública de la Universidad Católica del Táchira y a mi profesor Jesús Abel Sequeda de la materia Tributación 1. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la ley del impuesto sobre la renta. Me presento, mi nombre es Keila Guerrero. Empezamos con el tema 1, que habla de los orígenes y las etapas de la ley del impuesto sobre la renta. Existieron 5 etapas. La primera, que fue desde la época de la colonia hasta 1830, en la cual ya existían varios tributos, como por ejemplo el almojarifazo, que era el impuesto que se cobraba por la entrada o salida de mercancía al país. Este hace referencia a lo que eran las tasas arancelarias hoy por hoy. Luego teníamos la tafia, que era el tributo que se cobraba a los agricultores del aguardiente. Luego teníamos la medianata, que es como el antepasado de la ley del impuesto sobre la renta, pues era el que se cobraba a las personas que ocupaban cargos públicos. ¿Y en qué consistía? En cobrarle la mitad de su primer año de sueldo. Luego tuvimos la segunda etapa, de 1830 hasta 1917. En esa época Venezuela estaba en guerras y también muchos de los tributos que existían fueron eliminados. Luego, de 1917 hasta 1943, con la aparición del petróleo, pero este lamentablemente no gravaba lo suficiente porque solamente estaba fundamentado en la ley de minas. En 1943, un 1 de enero, nace la ley del impuesto sobre la renta. La siguiente etapa, que fue de 1943 hasta 1993, y luego la última, que fue desde 1994 hasta nuestros días, con la creación del CENIAT, que es el ente regulador de los tributos en Venezuela. Esta ley tuvo varias reformas, la ley del impuesto sobre la renta. La primera, que fue en 1999, a grandes rasgos tuvo modificaciones en lo que era la renta mundial. Luego la del 2001, que también tuvo modificaciones en lo que era ajuste por inflación. Después en el 2006, 2007, 2014 y la última en el 2015. Y por ejemplo en el 2014 uno de sus cambios importantes fue en el artículo 5, en cuando la renta era disponible. Luego, esta ley tiene 2 reglamentos. El reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, que este es del 2003, y luego el reglamento parcial del impuesto sobre la renta en materia de retenciones. Tenemos lo que son tributos, para entrar un poco en contexto. ¿Qué son los tributos? Son las prestaciones que el Estado nos obliga a pagar a las personas naturales o jurídicas para coadyuvar o ayudar al gasto público. Existen distintos tipos de tributos, como lo son tasas, impuestos y contribuciones. Esta ley, como lo indica su nombre, es un impuesto. ¿Y qué es un impuesto? Es la prestación que estamos obligados a pagar, pero de la cual no recibimos ninguna contraprestación directa. Nosotros de allí lo que vamos a recibir son bienes sociales, que pueden ser, por ejemplo, educación o salud. Este impuesto es un impuesto directo. ¿Por qué? Porque grava directamente la renta del contribuyente y está basado en un principio del que más gana, más aporta. Asimismo, seguimos con lo que son los principios. Esta ley está basada en distintos principios, como lo son el de legalidad, que todos los tributos deben estar fundados en una ley, el de generalidad, que es para todas las personas, el principio de capacidad económica y contributiva, que es el que más gana, más aporta, el de igualdad, el de
justicia y equidad, que son las justas distribuciones de las cargas públicas, el de no confiscatoriedad y el de progresividad, que ese lo podemos ver en los ejemplos de las tarifas que existen en esta ley. La tarifa 1, 2 y 3 para personas naturales, jurídicas o de hidrocarburos y conexos, todas son progresivas. También quiero aclarar que este impuesto, su base imponible, es decir, desde donde lo calculo, es la renta o el enriquecimiento neto que tengan las personas naturales o jurídicas. Después tenemos distintos tipos de contribuyentes, que muchos de ellos están fundamentados en otras leyes, como por ejemplo la ley del IVA. Están los contribuyentes formales, ordinarios, especiales, los agentes de retención, de percepción, los vinculados, los vocacionales. ¿Y a qué viene todo esto? A que todos los contribuyentes, según esta ley, están obligados a la retención del impuesto sobre la renta. A diferencia de, por ejemplo, la ley del IVA, que solamente están obligados los contribuyentes especiales. Seguimos con el tema 2, que va desde el artículo 1 hasta el artículo 6. Empezamos con el objeto. ¿Cuál es el objeto de esta ley? Es gravar el enriquecimiento neto, anual y disponible de las personas naturales o jurídicas, sean residentes o no residentes, domiciliadas o no domiciliadas. ¿Qué quiere decir todo esto? Anual son 12 meses. Nosotros las personas naturales, nos regimos por el año civil. Las personas jurídicas, si bien ellos pueden elegir cuándo empieza y cuándo termina su ejercicio, también deben cumplir con esta anualidad. Luego, neto, que es que a nuestros ingresos se les va a restar todos los costos o deducciones y sobre ese se va a gravar el impuesto sobre la renta. Y luego disponible, que es que cuando se tiene el dinero es cuando se grava este impuesto. Después seguimos con la doble tributación, que nos habla que las personas cumpliendo con tratados internacionales no deben pagar acá y en otro país, es decir, se va a pagar en el país en donde yo soy residente. Por supuesto, todo esto fundamentado con cartas que den fe de que es así. También nos habla algo interesante, que cuando tenemos ingresos extraterritoriales y territoriales se unen ambos y esa sería nuestra base imponible desde donde lo voy a calcular. Pero aclara también que aunque yo tenga pérdida en otro país, yo no le puedo restar mi pérdida a mi ganancia de acá para poder tributar menos. Luego habla del enriquecimiento neto, que básicamente al fisco le interesa saber qué fue lo que yo gané. Eso es lo que a él le importa. Entonces a todos mis ingresos se les van a restar los costos y las deducciones. Pero ¿qué vamos a entender por ingresos? Sueldos, salarios, plusvalías, ventas de inmuebles. En más o menos palabras, cualquier ingreso de dinero que por supuesto esté fundamentado en esta ley. Luego nos habla de la disponibilidad, que es que el dinero se considera disponible una vez que esté. Por ejemplo, el salario se considera disponible cuando se paga, o las ganancias fortuitas, que es por ejemplo ganarme una lotería, se va a considerar disponible una vez que la tenga. Y luego habla de los tipos de ingresos en el artículo 6. Entonces ahí nos nombran los distintos tipos de ingresos, que puede ser por marcas, por regalías, por propiedad intelectual, por cualquier contraprestación de servicio, por establecimientos permanentes y bases fijas, que acá quiero detenerme para explicarles que se va a entender por esto cualquier lugar en donde yo preste el servicio. Y se va a entender por base fija el lugar en donde haya estado más de 6 meses. Si es menor a 6 meses, es ocasional.
Puede ser también el área del cine, de la televisión, la importación en consignación, también los trabajadores oficiales que estén fuera del país, por ejemplo, el cónsul de Venezuela en Chile, él no va a pagar impuestos sobre la renta en Chile, él lo paga en Venezuela. Ingresos de aseguradoras, de ventas de inmuebles, en más o menos palabras, todos los ingresos. Bueno, acá seguimos con el tema número 3, que va del artículo 7 hasta el artículo 13 de la ley. Empezamos con el sujeto activo y los sujetos pasivos. El sujeto activo por excelencia es el Estado, que es el que cobra los impuestos, y luego el sujeto pasivo, que somos todos los contribuyentes. Luego, ¿quiénes son los que están obligados al pago? Empezamos con todas las personas, entendamos por personas todos los que pertenecemos al género humano y a todos los que están vivos. Pueden ser también sociedades, compañías anónimas, compañías de responsabilidad limitada, sociedades irregulares o de hecho, que con las primeras estamos más familiarizados, pero las segundas pueden ser un taller mecánico que seguramente no tenga ningún registro mercantil, con lo cual no son oficiales, pero aún así ellos también pagan impuestos sobre la renta. También asociaciones, fundaciones, corporaciones jurídicas o económicas, cualquier establecimiento permanente o base fija, las herencias yacentes, que estas están adjudicadas a las personas naturales, los contratos en cuentas de participación. En el artículo 7 están determinadas todas las personas que tienen que pagar. Después las tarifas nos habla de la tarifa número 1, 2 y 3. La tarifa número 1 de las personas naturales y naturales, la tarifa número 2 de las personas jurídicas en el artículo 52 y la tarifa número 3 de todo lo que es hidrocarburos y conexos, que está fundamentado allí. Luego nos habla también de los consorcios. ¿Qué son los consorcios? Son la unión de varias personas jurídicas, pero no se va a grabar sobre el enriquecimiento neto, se va a grabar sobre cada socio comunero. Después, en el tema 4 vamos a ver el artículo 14 de la ley del impuesto sobre la renta, que son quienes no pagan. Entonces empezamos por las instituciones autónomas del Estado o las entidades de carácter público como el Banco Central de Venezuela. Después tenemos lo que son las fundaciones de carácter benéfico, que por supuesto esto debe estar fundamentado con el CENIAT. Después tenemos los agentes extranjeros, que son las personas, así como el cónsul de Venezuela en Chile no paga, el chileno acá no va a pagar tampoco lo que es el impuesto sobre la renta. Después tenemos las indemnizaciones por trabajo, que por ejemplo, si yo sufro algún accidente laboral, yo o los beneficiarios no vamos a pagar impuestos sobre la renta sobre ese dinero que yo reciba. También los asegurados y los beneficiarios, los intereses por planes de ahorro, por planes del patrono, por ventas de títulos o bonos públicos. Y finalmente habla de las becas estudiantiles que reciban los estudiantes, como en su momento hubo la beca Gran Mariscal de Ayacucho. Después tenemos lo que es el decreto 1808, que es uno de los reglamentos. ¿Qué quiere decir? Que los que pagan, en más o en menos palabras, están obligados a retener el impuesto sobre la renta a aquellos empleados, sean empleados con horarios profesionales, o sea, aquel al que se le pague el impuesto sobre la renta de acuerdo a unos cuadros, a unas tarifas.
Con esto quiero decirles que mi bibliografía fue de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las clases del profesor Jesús Abel, tanto presenciales como virtuales, y la Ley del Impuesto sobre la Renta comentada de Juan M. Igaral. Gracias a todos por escucharme, espero que haya sido de su entendimiento. Y quiero terminar diciendo que entonces la Ley del Impuesto sobre la Renta nos va a gravar todos los enriquecimientos, toda la plata, todo lo que nos ingrese para poder pagarle al Estado ese tributo. Muchas gracias y gracias por su atención.